buenas tardes, bienvenidas a nuestra clase de hoy, donde vamos a aprender a hacer el molde, a cortar y armar el bolsillo de sudadera. Vamos a aprender entonces a hacer este tipo de bolsillo, el lateral normal y el bolsillo con cremallera. Hay tres medidas importantes. Tenemos la boca de bolsillo, que es esta parte. Tenemos la profundidad del bolsillo, que es realmente el tamaño de la bolsa, y el ancho del bolsillo. Para estas medidas tenemos 4 tablas que en este momento les voy a presentar. Para la talla 4 vamos a hacer un rectángulo de 22 centímetros al largo por 11 centímetros al ancho. Este bolsillo lo vamos a coger por la cintura con el elástico y también va cogido por la parte lateral. En la parte inferior y por el costado podemos hacer esta parte redondeada o dejarlo recto. En esta esquina vamos a redondear esta parte del rectángulo. En la parte superior he dejado 8 centímetros para la talla 4, marco este punto y trazo una línea recta hasta encontrarme con la curva inferior. Esta sería la forma interna de nuestro bolsillo. Voy a cortar. Aquí tenemos entonces nuestro delantero. El bolsillo iría así y vamos a cortar 4 tapas para cada pantalón. Por la parte superior entonces tenemos el elástico y al doblar el elástico vamos a coger solamente 1 centímetro nuestro bolsillo dentro. Así. Esta sería la explicación para nuestro primer bolsillo. Vamos ahora con el segundo. Aquí tengo mis delanteros para el segundo modelo de bolsillo, tal como me los dejó el molde. El elástico se lo voy a colocar dentro de esta pretina. Esta cintura tiene un ancho de 3 centímetros. Pero yo tengo que dejarle a mis delanteros 1 centímetro para poder pegar precisamente esta cintura. Entonces le voy a quitar 2 centímetros en esta parte. Este bolsillo va a llevar esta forma, que es muy distinta al bolsillo lateral de la sudadera. Aquí la boca de bolsillo en nuestra tabla de medidas para la talla 4 tendría 11 centímetros, pero yo debo tener en cuenta que para este tipo de bolsillo lo voy a coger 1 centímetro aquí en la cintura y 1 centímetro en la parte lateral. Eso quiere decir que voy a marcar la boca de bolsillo no de 11, sino de 13 centímetros. Para este bolsillo, esta parte de mi molde sería la vista de bolsillo, que va por debajo, y este sería el falso de bolsillo, que es el que va pegado al pantalón y que me va a dar la forma de la boca de bolsillo. Hay muchísimas formas de bolsillo, pero las medidas que sí debemos conservar son la boca de bolsillo, la profundidad de bolsillo y el ancho del bolsillo. Para mi primer bolsillo lo he marcado 2 veces, tengo mi tela doble para 4 tapas. Voy a cortar. Tenemos cortados delanteros, traseros y 4 tapas de bolsillo. Para mi segundo bolsillo, los 2 centímetros que le quité al delantero también se los voy a tener que quitar a la parte de atrás porque la pretina va por todo el contorno. Así que vamos a marcar aquí los 2 centímetros.
y también los vamos a cortar. Aquí tengo el delantero y voy a tomar el molde y este lo voy a colocar a ras con la cintura y también con la parte lateral. Aquí tengo 13 centímetros. Este medio centímetro que vemos acá o 1 centímetro es lo que he dejado para poder cerrar la boca de bolsillo. Así que mi molde lo voy a cortar con el aumento de costura. Sería por este lado. Voy a marcar la forma que traería ese bolsillo. Y voy a cortar. Ya tengo marcados entonces 2 falsos y tengo marcadas 2 vistas, siempre al largo de la tela. Voy a cortar. Vamos entonces a la máquina. Cerramos los delanteros por el tiro. Abro mi delantero, coloco el falso de bolsillo y coso la boca de bolsillo. Hago lo mismo por el otro lado. Para que nos sea más fácil voltear, vamos a picar cada boca de bolsillo. Volteamos y pasamos doble pespunte. Hacemos lo mismo al otro lado. Voy a colocar la vista de bolsillo debajo. Me vengo cosiendo un poquito la parte lateral, levanto y cierro la bolsa del bolsillo. Me vengo aquí por la parte superior. Y me ha quedado así. Vamos a filetear, pero antes voy a hacer la otra parte. Teniendo entonces mi delantero listo, ahora voy a unir los costados y a preparar la pretina. Una medida que me preguntan continuamente es cuál es la medida del elástico. Tomo mi pantalón así abierto, voy a medir con el elástico, tomo esta medida y a esta medida le voy a sumar o le voy a aumentar 8 centímetros. Y esta sería la medida del elástico. Voy a cerrar y voy a pegar la pretina. Ya cerré el elástico, voy a marcar la mitad y aquí tengo mi pretina. Le hice ojal aquí a los lados de la costura del frente
le hice un ojal y por aquí saqué los extremos del cordón. Entonces ahora voy a pegar el elástico. Tomo el elástico donde hice el cierre y lo voy a colocar aquí en la costura del centro. Aquí tengo marcada la mitad. Voy a colocar el elástico aquí, cierro y voy a pasar una costura por este lado. Así. Al cordón también le voy a marcar la mitad, que sería aquí. Esta parte va a ir en la parte de atrás de la pretina. Y voy a unir esta mitad con la mitad del elástico. Lo coloco acá sobre la pretina. Aquí tengo marcada la mitad de la pretina. Y voy a pasar una costura cogiendo el elástico y cogiendo el cordón. Y así me queda la pretina. Vamos ahora a pegarla al pantalón. Volteo mi pantalón por el revés. Y siendo esta la parte delantera, voy a pegar dejando el cordón hacia el derecho, derecho con derecho, y comienzo a coser al ancho del pie. Así ha quedado entonces nuestro pantalón. Para nuestro segundo bolsillo vamos a cerrar entonces el tiro de la parte delantera y también el tiro de la parte de atrás. Aquí es muy importante tener en cuenta la medida del ancho del elástico. Este mide 2,5 centímetros. Así que tomo mis delanteros y desde la cintura y por el costado voy a marcar 4 centímetros. 4 centímetros porque al voltear el elástico mis bolsillos van a quedar 1 centímetro dentro. Ahora tomo 2 piezas de mis bolsillos, igualo y las voy a colocar por el costado a partir de los 4 centímetros que acabo de marcar. Y voy a marcar 3 centímetros nuevamente. Marco 4 desde la cintura y coloco las piezas del bolsillo. Desde donde comienzan las piezas del bolsillo voy a marcar 3 centímetros y estaría marcando la boca de bolsillo a partir de esos 3 centímetros, 11 centímetros para la talla 4. Marco en las 2 piezas, así. Y en los delanteros también voy a marcar por el lado derecho. Abro el delantero y coloco la pieza que corresponde. Tenemos entonces aquí la cintura. Esta es la cintura. Lo coloco así para explicar. Aquí tengo mi bolsillo. Aquí marqué los 4 centímetros del elástico. En mi bolsillo marqué 3 y 11 de boca de bolsillo. Coloco entonces la pieza de bolsillo así, justo aquí en los 4 centímetros. Y por el costado voy a coser aquí 1 centímetro. Dejo la aguja adentro, volteo.
y me vengo cosiendo por toda la boca del bolsillo a 1 centímetro. Cuando llego a la marca dejo la aguja dentro y salgo hacia el costado, rematando muy bien. Me ha quedado la costura así. Para picar el bolsillo voy a hacer un corte diagonal desde aquí hasta llegar al encuentro de las dos costuras, así. Así, y hago lo mismo a este lado. Así. Ahora volteo la pieza del bolsillo y voy a pasar un pespunte al ancho del pie por toda la boca del bolsillo. Eso quiere decir que la boca del bolsillo me ha quedado entalegada. Voy a pespuntar. Y me ha quedado así el pespunte. Tomamos la otra tapa del bolsillo, igualamos, aseguramos la parte superior, cerramos el costado y cerramos la bolsa del bolsillo. Y ahora vamos a filetear. Estando fileteados los bolsillos, ahora voy a cerrar los costados. Fileteamos lados, cerramos el elástico y continuamos con el proceso normal para terminar nuestro pantalón. Así terminamos nuestro segundo bolsillo de sudadera. El bolsillo ha quedado agarrado con el elástico. Vamos ahora a hacer un bolsillo lateral con cremallera. Aquí tengo mi delantero, aquí está la cintura, aquí tengo el costado. Entonces tomo mi delantero por el costado y voy a marcar desde la cintura 7 centímetros. A los 7 centímetros comienza la boca de bolsillo, entonces voy a marcar a partir de aquí 11 centímetros. Tomo una de las tapas de bolsillo y le voy a marcar a la tapa 3 centímetros, que es donde va a comenzar la boca de bolsillo, y esto me va a quedar así. A mi delantero le voy a cortar centímetro y aquí donde termina la boca del bolsillo también voy a cortar 1 centímetro. Doblo hacia adentro la boca de bolsillo y la voy a pegar sobre el forro a partir de los 3 centímetros que marqué. Giramos y comienzo a coser. Remato.
y me ha quedado así. Y aquí donde terminó la costura del forro voy a cortar para poder voltear bien. Aquí en esta parte también. Volteo estas pestañas. Voy a tomar entonces la cremallera. Coloco la boca de bolsillo encima. Que esta parte me quede tapando los dientes de la cremallera. Y voy a coser al ancho del pie. Saco ese pespunte por el costado. Y así me ha quedado ya pegada la cremallera. Vamos a cortar el sobrante de cremallera aquí abajo y vamos a cortar también aquí arriba. Tomo la otra tapa del bolsillo y paso una costura. Ahora voy a cerrar la bolsa del bolsillo. Luego de filetear el bolsillo, vamos a cerrar el costado. Ahora que ya está fileteado, entonces vamos a pespuntar el costado. Aquí donde está la boca del bolsillo cerramos, tratamos de cerrar la costura. Y aquí en la parte superior también. Y pasamos el pespunte. Así nos ha quedado nuestro bolsillo con cremallera. Nuestro bolsillo clásico. Tres tipos de bolsillos diferentes.